Antes de comenzar, yo les quiero dar las gracias a varias personas que son las responsables a fin de cuentas de que Alex Gil esté aquí. En primer lugar, a nuestro oficial administrativo Maricelis Negrón, que se encarga de dar las luchas administrativas para que todos los papeles salgan a tiempo. Y consiguió una agencia de viajes que pudo pagar el pasaje de Alex, se arriesgó confiando en la Universidad de Puerto Rico. También quiero agradecerle a nuestros ayudantes de investigación, Fabiola Martínez, Gabriela Rivera y Valeria Fernández, porque son las hormiguitas que están detrás de toda esta iniciativa. Darle un saludo bien caluroso a Sally Everson, que vino de la Universidad de Las Bahamas, nuestra colaboradora, querida amiga, nuestro abrazo solidario, estamos contigo. Y también un saludo afectuoso a Andy y a Cristina, que también nos acompañan de la Universidad de Michigan, y como siempre a todos los bibliotecarios y amigos del proyecto que se acercan una vez más a estas actividades, a Sonia, Javier, bueno, en fin, a todos. Los voy a dejar con Mirelsa para que presente a nuestro conferenciante. Bueno, Alex no necesita mucha presentación porque él se presenta solito. Alex Gil es uno de los nombres más reconocidos en el área de humanidades digitales en los Estados Unidos. Para nosotras, para Nadia y para mí, es una gran ocasión el que él haya recibido nuestra invitación, la haya aceptado y esté con nosotros hoy. Alex, además de ser bibliotecario, completó una maestría y un doctorado en inglés, eso es cierto, de la Universidad de Virginia, así que él, su corazón está en las humanidades, ¿verdad? No solamente desde el aspecto del trabajo que hace todos los días como bibliotecario en la Universidad de Columbia, donde está especializado en nuevas tecnologías y en humanidades digitales. No les tengo que decir que Alex es además antillano y caribeño, él es dominicano, y eso, ¿verdad? En términos de cercanías y afectuosidades es evidente que podemos conversar y que podemos tener afinidades en términos de las cosas que sabemos que necesitamos hacer desde el aspecto de las investigaciones en las humanidades y cómo las humanidades digitales pueden ayudarnos a fortalecer esos proyectos, a llevarlos a consecución y que tengan divulgación. Alex ha estado también colaborando en la Universidad de Columbia con un grupo, una cantidad de proyectos, particularmente una publicación digital que es Small Ads, que es una revista académica que se dedica a trabajar humanidades digitales. Es la primera revista académica que nosotros entendemos y reconocemos ha conseguido dar una divulgación realmente desde lo que nosotros le llamamos scholarship, ¿verdad?, al área. También él está colaborando con unos proyectos, particularmente WAX, que es una de las cosas de las que vamos a estar hablando, el uso de tecnologías mínimas en el desarrollo de humanidades digitales, lo que le llamamos minimum technologies, ¿verdad?, que es uno de los aspectos que va a estar trabajando hoy. Nosotros, desde el proyecto Diáspora, Nadia y yo queremos agradecerle muchísimo que ustedes hayan sacado de su tiempo un miércoles para participar de esta actividad que, junto con la presentación que tuvimos el semestre pasado, Jennifer Guiliano, son unos pasos concretos que estamos tratando de dar desde la Facultad de Estudios Generales y la Facultad de Humanidades con el proyecto Diáspora para seguir fortaleciendo una agenda de trabajo orientada a institucionalizar las humanidades digitales en el recinto. Nosotras entendemos como investigadoras, como académicas, como humanistas y caribeñas, que las humanidades digitales son una herramienta que nos va a permitir poder trabajar de manera resiliente con nuestras colecciones, con nuestros archivos culturales, con nuestros acervos, no solamente a nivel de academia, sino a nivel de comunidad.
que es una de las cosas que también hemos estado tratando de hacer junto con las islas municipios de Vieques y Culebra. Así que sin mayor rezago, les dejo con ustedes a Alex Gil. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por esta introducción y muchas gracias a todos por invitarme a compartir con ustedes hoy. Vamos a tratar de pasar un tiempo en comunidad, en aprendizaje, en debate. Me dijeron que voy a hablar por como 45 minutos, algo así, una hora, y después nos podemos poner a debatir y a hablar y a responder preguntas. Quería cubrir hoy dos temas principales. Uno de ellos es las humanidades digitales en el Caribe en sí, qué se ha hecho, después de cuánto, dónde, quién. Y el otro tema es el tema de la computación mínima, la tecnología mínima. Empiezo por la tecnología mínima. La tecnología mínima se desarrolla a partir de unas visitas en Cuba en el año 2013 con un grupo de académicos canadienses que nos invitan a viajar a Cuba a compartir con los académicos cubanos una experiencia de 3 o 4 días alrededor de la tecnología en las humanidades. Cuando yo llego a Cuba como traductor y protector turístico de todos estos canadienses, después de esta noche hacemos los cuentos. Me doy cuenta que en Cuba trabajan la tecnología de una manera completamente diferente a como la trabajan en Estados Unidos. Claro, yo me preparé como académico en Estados Unidos, me preparé como humanista digital en Estados Unidos. Yo pensaba que así era, que se manejaban las humanidades digitales, punto. Cuando llego a Cuba me doy cuenta de que allá en Cuba los PDF se comparten con los USBs. Se van pasando los USBs de mano en otra, a veces se hace fiesta en la casa de la gente y tú llegas con tu USB lleno de todos los PDF de la JSTOR de ese mes y alguien saca el pollo, alguien saca la cerveza y así se van pasando los PDF de una mano a otra. Me di cuenta también que las ramas de las humanidades más controversiales, más potenciales, la rama de la LGBT, la rama de los estudios raciales críticos, se diseminaban por cadenas de emails, correos electrónicos, ya que el gobierno de la familia Castro resulta ser no tan izquierdista como los gays o los negros. Entonces, en el esfuerzo de esconderse de esta gerontocracia, los académicos distribuían sus revistas académicas por emails. En aquella época también la juventud compartía los paquetes, como se le dicen, los juegos electrónicos se compraban en cajitas chiquitas de hard drive y así se la pasaban. Y así vi un sinnúmero de cosas, maneras de resolver los problemas académicos, creando un ecosistema académico completamente diferente al ecosistema del norte, donde me había preparado yo. Esta es la misma Cuba que surge del periodo especial, donde el colega Ernesto Oroza, que te comenté ayer, Nadia, de este colega, se pasa los años 90 dándole la vuelta a la isla, recopilando, documentando la creación del pueblo durante el periodo especial. Este es el famoso Rickinbilly, que son las bicicletas que el pueblo le ha puesto motores para convertirlas en motonetas. Este es un ejemplo de ese tipo de creación, donde el pueblo cubano inventa un mundo nuevo porque no hay
acceso a nada, la infraestructura va en caída libre, luego que la Unión Soviética no juega un papel importante ya en el subvenio de la economía cubana. Hice el cuento anoche en la cena de cómo el pueblo cubano cortaba las secadoras de las máquinas de lavar. Aparentemente las máquinas de lavar soviéticas salieron buenísimas, pero lamentablemente las mandaban con la secadora arriba y las secadoras no servían para nada. El pueblo cubano descubrió rapidito que tú podías quedarte con la lavadora cortando con una sierra la secadora y usar las partes de la secadora para crear otros artículos domésticos que se necesitaban, como abanico casero, etc. Ernesto Orosa documenta todo esto en un libro que se llama Rigging Billy y tiene algunos otros libros teóricos que trabajan el tema también. En este libro nos ofrece una teorización de la invención bajo la necesidad. Hay muchos conceptos buenísimos. Uno de ellos es el modulor moral. El modulor es un concepto que surge de la arquitectura, sobre todo la arquitectura modernista europea del siglo XX. El modulor moral para Ernesto Orosa es el medio ambiente urbano tecnológico imaginado no desde el punto de vista de la simetría del cuerpo humano, sino de la simetría moral del ser humano en momentos de necesidad. También nos da el concepto, Ernesto, de la desobediencia tecnológica. Y esto es muy importante porque le sirve a él como base fundamental para criticar tanto el capitalismo como el comunismo. El capitalismo y el comunismo tienen algo en común, dice Ernesto, que no nos conviene. Y es que producen tecnología en masa, donde cada producto que surge al final de esa cadena industrial tiene un uso indicado. La lavadora y secadora soviética tiene el uso de lavar y secar la ropa, de acuerdo a la producción comunista soviética, adoptada como ideología por el gobierno de los Castro. Sin embargo, el pueblo cubano desobedece esas indicaciones de cómo debe de usarse esa lavadora y esa secadora. La lavadora sí, está bien, sí, nos quedamos con esa, funciona bien. Pero como la secadora no sirve, vamos a ver cuáles son las partes componentes de esa máquina, a ver cómo las podemos usar de otra manera, fuera del sistema industrial de uso sencillo que produce el comunismo y el capitalismo. Argüe Ernesto que esta capacidad de ver la realidad material de las cosas surge de momentos de necesidad. Cuando no hay necesidad, simplemente aceptamos el uso que nos venden las compañías o los gobiernos, en los casos de los gobiernos socialistas. Pero en momentos de necesidad simplemente vemos qué es lo que nos enfrenta delante de nosotros. Y nos da otro ejemplo, por ejemplo, uno muy bueno. Había una escasez de metales enorme en los 90. Sin embargo, el gobierno seguía proveyendo aluminio barato en los comedores, en los paladares. Los paladares son nosotros. En los comedores populares. Ustedes no sé si saben, allá en Cuba la gente tiene acceso a comida todo el día, al almuerzo. Tú vas al comedor y allá con tus vouchers tú puedes comer todos los días. Y allá los comedores servían con una bandeja de aluminio bien barata, de esa finita, de esa que se dobla. Las escuelas aquí se usan. Aquí se usan también. Usan una, sí. Con las bandejitas esas de... Escuelas cubanas. Bueno, no se sabe quién fue, dice Ernesto, al que primero se le ocurrió agarrar esa bandeja y ponerla en el techo de la casa como antena.
Pero la semana que viene, después de que apareció la primera antena en el techo, ya Cuba entera estaba cubierta de bandejas de esas arriba de los techos de la casa. Este es un caso donde el objeto producido por los procesos industriales se supone que se debía de usar como bandeja. Y sin embargo el pueblo cubano se da cuenta que no es bandeja, que es aluminio y que conduce ondas electromagnéticas y se puede usar como antena. Es de ahí, de esa visión, lo que vi yo en Cuba y lo que me ayuda a pensar en Néstor Osa, donde surge este concepto de la computación mínima. Hace como 5 años, 4 años, a mí se me ocurre la gran idea de conocer a todo el mundo que está haciendo digital humanities en el mundo entero. No sé de dónde me salen estas cosas. Tremendo lío. Mando un tweet empiezo. Creo un spreadsheet y mando un tweet diciendo: señores, alrededor del mundo, ayúdenme a meter los proyectos en todas las partes del mundo, en todos los países del mundo que se van produciendo en este spreadsheet. Traduzcan el tweet y denle retweet. Lo último que me imaginaba es que de verdad que sí, que la gente empezó y le empezó a dar vuelta al tweet ese. Y empezaron a traducirlo en árabe, en chino, en hindú, estaba el tweet en todos los idiomas y la gente metiéndose de toda parte del mundo, metiendo proyectos en el spreadsheet. Termino yo con casi 300 proyectos de toda parte del mundo en el spreadsheet. Estaba organizado con cada pestañita del spreadsheet tenía una región mundial, o sea, Latinoamérica, África, Medio Oriente, etc. Entonces, claro, para presentar esto se ocurrió la idea de hacer una historia bonita sobre cómo le vamos a dar la vuelta al mundo en 80 días, la vuelta al mundo de los proyectos de humanidades digitales. Yo no me iba a meter en la camisa de 11 balas de ponerme a elegir los mejores proyectos. Formé equipos editoriales basados cada uno en las diferentes regiones de donde estaban elegidos estos proyectos. Entonces había un equipo en el Medio Oriente que elegía los mejores proyectos de esa área, uno en Asia Oriental, uno en Asia del Sur, y cada uno de esos equipos elegía los proyectos que iban a ser parte de esta vuelta al mundo en 80 días. En julio 21 del 2014 empezamos a darle la vuelta al mundo. Un proyecto cada día en un país diferente. Esto tenía la ventaja, hacerlo de esta manera, de que cada país, cada vez que se veía ese país mencionado en el proyecto, le daban circulación al proyecto dentro del país. Decían: mira, somos parte del mundo. Y así cada vez el público fue creciendo más y más de este proyecto. Lo menciono porque en este proyecto también fue donde aprendí la segunda lección que me llevó a hacer esto de la computación mínima. Básicamente, que en cada una de estas regiones las cosas se hacían de una manera tan diferente que no se podía dividir el mundo entre los que tienen billetes y los que no tienen billetes. El mundo estaba dividido en realidades, o sea, digamos, en surrealismos. Cada lugar era completamente diferente. No había ninguna manera de empezar a pensar en tendencias o patrones, porque es que todo el mundo tenía unos límites que eran bien específicos al mundo donde estaban viviendo. Nadie comparte el mundo de los cubanos, y nadie compartía el mundo de la gente en la India, y nadie compartía cómo se estaba la cosa en la China, o en Sudán, o en Chile. Todo el mundo trabajaba de manera diferente. Pero la gente trabajaba.
y seguí el trabajo de las humanidades digitales fuerte en Nigeria, en Egipto, la gente trabajando y todos trabajando de manera diferente. Pero también me fui dando cuenta que sí habían cosas que se tenían en común, digamos, proto-universalismos. Me da un poco de ansiedad usar la palabra universalismo así con mayúsculas, porque eso tiene muchos peligros, creer que hay algo que es verdaderamente en común. Pero sí habían cosas que teníamos todos en común. Y voy a volver a ese tema en el taller, porque vamos a trabajar sobre todo específicamente cuál es el aluminio que hay en común. Básicamente lo puedo resumir rapidito, sin entrar en detalle. Todos teníamos en común que usábamos máquinas de estas, donde la base es simbólica, la base no es gráfica. Todos tenemos acceso a esta máquina simbólica. La computadora Windows, la computadora más barata, más vieja, el servidor más... En Cuba, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tienen un servidor del 2002 con los ceniceros arriba, porque tampoco hay lugar para ponerle los ceniceros. Es el único servidor que haya con un Windows XP de ese, que ya eso no se usa aquí, me imagino. Y eso es lo que están manejando allá. Hasta esa computadora viejísima con el Windows XP tiene una base simbólica, tiene una terminal. Tiene que utilizar por necesidad los símbolos. Bueno, cuando yo me di cuenta de que existía ese potencial del proto-universalismo, cambiamos la plataforma que hicimos este proyecto, que estábamos usando para hacer este proyecto. Al principio se empezó a trabajar en la Universidad de Northeastern en un scalar, que me imagino que ustedes ya han oído hablar del scalar. Pero yo me di cuenta que ese scalar, si tú lo querías abrir en, digamos, en el campo en República Dominicana, que allá el internet llega nada más que 2 horas y es lentísimo. Si tú lo querías abrir el proyecto allá, ese scalar no te iba a funcionar. Sobre todo que en República Dominicana, por ejemplo, no hay unlimited data todavía. Allá se paga por los megabytes. No sé si aquí hay unlimited data, pero en República Dominicana hay que pagar por los megabytes. Y claro, en la mayoría de los países del globo, del sur global, como le decimos, todavía están pagando con tarjeta de SIM card de 100 megabytes o lo que sea. Y yo sabía que ese scalar iba a chuparle toda el data y la gente entonces no se iba a interesar en el proyecto. Entonces decidí al principio, antes de lanzar el proyecto el primer día, de cambiarlo todo y hacer las páginas web más sencillas que tú te puedes imaginar, incluyendo el mapa en sí. El mapa en sí no es un mapa de esto de Google Maps que te manda imágenes de satélite por la manguera de bombero. Es una fórmula matemática que te dibuja los circulitos esos. La fórmula matemática en sí son una cantidad bien pequeña de símbolos que es lo que se mueve por los cables. Entonces los bytes de este website son bien chiquitos, se puede abrir en cualquier parte del mundo, más o menos, mucho más barato que casi todo, que Facebook, que los Maps, eso de Google, que el Twitter, que todo. Y el scalar y el Omega que se usa. No solamente eso, sino que la manera en que se construye también puede darle vida a este proyecto dentro de los USB, porque nunca se me había olvidado, mis amigos y colegas cubanos, que tienen que pasar los proyectos por USB. Hay copias de USB con el proyecto entero, que simplemente se pueden pasar de computadora en computadora y puede ver el proyecto enterito, sin conexión al internet. Bueno. Luego de esta experiencia entonces se va formando la conversación sobre la minimal computing en diferentes
conferencias y coloquios de las humanidades digitales dentro de los que nos podemos considerar ricos, dentro de los que nos podemos considerar dichosos, que tenemos la capacidad de viajar a encontrarnos en diferentes países. Que siempre me siento mal por eso, porque la Greta Thunberg se metió en un barco velero para viajar y yo aquí volando por Delta para venir para acá y nos van a cortar el pescuezo todito, la juventud. Y esta conversación lleva a una serie de intercambios en línea en el 2017 de aquellos que habían participado en esas conversaciones en persona. Empecé en el 2015. Es ahí donde yo tiro el primer salvo con este blog post pequeñito, donde le pregunto a los colegas que respondan una pregunta bien sencilla. Verdaderamente, ¿qué es lo que se necesita? O sea, veo mucha gente muy entusiasmada alrededor del mundo que Digital Humanities que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y esto le va a dar un auge a esto y a lo otro. Y lo que veo son poca gente preguntando, pero verdaderamente, ¿qué es lo que se necesita? O sea, cuando hablamos de un trabajo de las humanidades, o sea, en realidad, ¿cuál es el trabajo de las humanidades? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué se necesita? Para un trabajo de memoria cultural, por ejemplo, o sea, vamos a decir Vieques o las protestas, ¿qué realmente es lo que se necesita? Dentro de todas las cosas que hacemos, tratando de ser lo más moderno y estar metido en el juego y cosas, pero verdaderamente, ¿qué es el fondo ahí? ¿Qué es lujo y qué es necesidad? Y vuelvo y repito la pregunta de Ernesto en este pequeño salvo. Y si sabemos qué es lo que necesita, ¿cuáles son las herramientas que tenemos al alcance de la mano? No las que no tenemos y estamos esperando que nos las dé la NIH o la NSF o la Mellon, sino cuáles son las herramientas que tenemos al alcance. ¿Cuál es el aluminio que tenemos al alcance? Bueno, eso más o menos es por donde va la Minimal Computer. Ahora les enseño una serie de proyectos que se pueden hacer con el Minimal Computer. Dentro de mi laboratorio, les explico un poquito, tenemos el laboratorio, yo tengo un lugar que se llama el estudio, que es un lugar, un espacio físico en la biblioteca, que lo armamos hace como 7 años para las humanidades digitales, buenísimo. No hay tecnología dentro de esa habitación, lo que hay son mesas y sillas con rueditas, y hay pizarra con rueditas. Y hay un televisor pequeño que tenemos en la parte de atrás del salón para poder proyectar si alguien quiere dar una charla o algo así, pero eso es todo. Es un salón que nos costó muy poco. Al principio, cuando me contrataron en Columbia, estaban asustados porque decían, coño, Digital Humanities te va a pedir, y me decían, no pide espacio, y al final los convencí porque se dieron cuenta de que yo no le estaba pidiendo mucho dinero. Nos dieron el salón ese donde estaban los VHS, que los estudiantes iban con los, no sé si te acuerdas, no sé si hay aquí todavía, pero para ver los VHS. Sí, pero que ya son los estudiantes, ya no usaban eso, porque imagínate, los estudiantes de YouTube. Me dieron ese salón, 5,000 pesos para limpiar la alfombra. Y ahí me dieron una silla que estaban arriba en el sótano, que estaban abajo en el sótano. Y bueno, el caso es que armamos la sala. Dentro de esa sala se dan muchos eventos, los estudiantes van y trabajan en equipo para hacer sus proyectos. Y es ahí donde nace el grupo de investigación que llamamos el Group for Experimental Methods in Humanistic Research, #XPMethod. Este grupo en particular se une
miembros de la facultad, bibliotecarios, en una misión en común, en un espacio híbrido donde trabajamos profesionales de la biblioteca con profesionales de la facultad en imaginarnos las arquitecturas del conocimiento del futuro. Si le pudiéramos dar un nombre nuevo hoy, lo llamaríamos el Grupo para los Métodos Experimentales y Movilizados dentro de la investigación humanística, y le voy a enseñar por qué en un ratito. En este espacio físico del estudio, que no tiene casi nada, tenemos wifi, eso sí, no podemos quejarnos, tenemos un wifi buenísimo. Sí, no, yo sé, eso es lujo total, yo lo sé, un wifi, bueno, digo, tampoco exageremos, porque el wifi los estudiantes te lo ponen bien lento porque tanto los estudiantes metidos, y o sea, sí, tampoco exageremos mucho, el mejor wifi. Nosotros trabajamos con computadoras bien baratas a propósito y creamos condiciones que no son las condiciones de Nueva York a propósito. Y es ahí donde producimos todo este proyecto. Tenemos 37 proyectos, como en 6 años, de humanidades digitales. Que es más que la mayoría de los centros de humanidades digitales de Estados Unidos que tienen full staff y que tienen $6 millones de la Mellon o de lo que sea. Nosotros hemos recibido algunos grants, pero la mayoría del trabajo se hace sin staff. El único staff ahí que podríamos decir somos los bibliotecarios, pero decir que uno es staff dentro del grupo de investigación es un poco raro, porque en realidad estos son 2 horas a la semana nada más que trabajamos aquí. Mi trabajo consiste en ayudar a la mayoría de la gente que no son la gente de este equipo a hacer estos homenajes, a hacer hacer mapas y hacer este tipo de cosas. Esta producción de 37 proyectos sucede solamente con una reunión de 2 horas todos los viernes, religiosamente, desde el 2007, hasta el 2013 hasta el día de hoy. No hay programador, no hay la especialista del diseño, ni la ayuda administrativa. Aquí solo hay un grupo de gente que tiene misión en común, que se lleva muy bien y trabajamos juntos. De los proyectos que les voy a enseñar ahora son producidos más o menos en ese proceso de pensar la computación mínima. Empiezo con uno muy bonito que ese se le ocurrió a mi querido amigo moldovano. Sí, la mayoría son inmigrantes, esa es la otra. La mayoría de la facultad y de los bibliotecarios que trabajamos aquí es el grupo de los migrantes. Nosotros le llamamos la Migi Nation. Que el de Moldova, hay uno de Lituania y Brasil, la puertorriqueña, Francia, el de Pakistán, el manano, yo el dominicano, y entonces la que es de allá de Estados Unidos es negra de Harlem, o sea que viene siendo decimos, tú eres inmigrante honorario. Le voy a enseñar ahora el Rikers Bot. El Rikers Bot fue el primer proyecto que nos llevó a tratar de investigar cuáles eran las ecologías diferentes dentro de la misma ciudad de Nueva York, para tratar de nosotros pensar fuera del marco de que en Cuba es diferente, en Puerto Rico es diferente, y tratar de entender, no, dentro de Estados Unidos hay ecologías diferentes, dentro de la misma ciudad hay ecologías, economías de producción cultural diferente y acceso a la tecnología diferente. En el proyecto de Rikers Bot, entonces nos empatamos con la Escuela de Trabajos Sociales para ir los sábados a la prisión de Rikers Island, que es donde tienen metido a la mayoría de la juventud de nosotros, de latina y negra de allá de los barrios pobres de nosotros de Nueva York. Entonces nosotros nos metimos los sábados aquí a trabajar con los estudiantes, enseñarles un poquito de Python, de coding,
para que ellos puedan hacer su propio Twitter bot. Les dábamos, o sea, era mitad curso de coding y mitad curso de storytelling, de decir historia. Les dábamos, o sea, cómo se puede pensar en la narrativa como algo que se puede entender, o sea, de una manera teórica y replicable, y también un poquito y con las clases de coding. Los jóvenes entonces hacían su code en papel, porque no les había mencionado que dentro de las prisiones norteamericanas no hay computadora. En realidad este es un espacio tecnológico que se puede armar dentro de la prisión, que es completamente diferente al espacio tecnológico donde vivimos en la universidad. Porque a pesar de que no hay computadora dentro de la prisión, todos los jóvenes que están ahí se acuerdan del Twitter, tienen ese espacio tecnológico en la cabeza. Ellos se acuerdan del Twitter, ellos se acuerdan del Facebook y del Instagram, y de los memes y de los hashtags y de todo eso. Solo tienen ellos en su conciencia cuando están adentro. Y ellos saben que en el mundo exterior se está moviendo esa comunicación, esa cultura se está moviendo. Y este proyecto les daba acceso, una ventana a participar en esa cultura desde la prisión. Es usando esa hermenéutica que pudimos también convencerlo de que la programación se puede aprender sin computadora. Entonces nosotros usábamos pizarra y jueguitos. Hay un jueguito como el del robot, por ejemplo. Ellos se ríen mucho con eso. Yo decía, yo soy un robot, ahora dame instrucciones para yo llegar de aquí a la pared. Y ellos empezaban a darme instrucciones y yo iba diciendo, mira, esta sí funciona, esta no, y eso. Y usando nuestros cuerpos y papel y pizarra, creamos estos bots. Nosotros les dejábamos unos cuadernitos para que ellos escribieran su code y sus tweets. Y el otro sábado recogíamos el cuadernito, los estudiantes de Master de nosotros, entonces ponían eso en la computadora de verdad. Y de aquí salen los tweets de ellos. El bot era un bot que hace lo que llama randomization, que es simplemente poner el orden de los tweets al azar para que no se pueda identificar quién de ellos fue el que tuiteó. Aunque sí hubo un poco de censura, porque las autoridades, por ejemplo, no querían que ellos se pusieran malapalabrosos. Queríamos darle la mayor libertad que pudieran, y la mejor manera de hacerlo era anonimizando su producción, ¿no? Y hay algunos de ellos que tiran unos tweets que, o sea, te dan ganas de salir a la calle y que vive el Che. Bueno. En aquella época también empecé yo a crear un sistema para hacer ediciones de texto usando cosas bien básicas. Este es el que llamamos el ED, que viene siendo la base del WAX, que vamos a trabajar en el taller hoy. A pesar de que cualquiera que tenga acceso a estas herramientas básicas puede hacer esto, parte del trabajo que podemos hacer gente como nosotros que tienen el tipo de trabajo que tengo yo es crear por lo menos patrones que te ayuden a evitar la mayoría del trabajo básico que hay que hacer compartido. Este es un ejemplo de ese tipo de software que uno puede hacer. Yo en realidad no le diría ni software, el problema es que explicarte por qué no es software me tomaría el resto de la charla. Mira, esta poeta es una colega boricua. Muy bueno poema. ¿Es ok? La Julia, sí, ¿verdad que sí? Es más o menos ahí, es más o menos como poeta. Este es el wax, no, este es el manual del wax. Déjame sacarle el wax de verdad. ¿Dónde? Espérate que yo soy un señor mayor ya y yo no veo. Sí. Déjame escribirlo a mano porque si no, en icono.
Este es el wax producido más o menos igual que el, pero este se usa para hacer colecciones culturales, o sea, el tipo de producto que se produce mucho ahora en las humanidades digitales, donde tú tienes tu colección de artefactos culturales, pueden ser, o sea, imágenes digitalizadas de manuscritos, pueden ser también videos, entrevistas en sonido, y es, o sea, el producto típico que te da el acceso al objeto o a la versión digitalizada del objeto con un poquito de información sobre el objeto, y te da la capacidad de entonces decirle estas historias, o sea, tener ensayos ahí mismo en el website que te ponen en contexto la colección, ¿no? Entonces, igual que funciona más o menos igual que el Usando este tipo de tecnología, se pueden lograr las cosas que yo logré con ese proyecto de la Vuelta al Mundo a las Humanidades Digitales en 80 días. Se puede crear, o sea, versiones de estos archivos digitales que existen en USB nada más, por ejemplo. Esta manera de trabajar con las imágenes que usa el IIIF, por ejemplo, es muy bueno para cuando hay banda corta o cuando tú estás pagando dinero por los megabytes, porque no te manda todo al mismo tiempo, te lo manda bien poquito a poco. Claro, tú te vas, que si tú te pones a darle zooming out a eso, ahí ya estás pagando, pero al principio estás pagando por muy poco. Es usando esta tecnología, por ejemplo, que nos fuimos a Sudán a trabajar una semana en Sudán con el equipo de historiadores. Ahora les explico por qué tenemos esto aquí. Trabajando con el equipo de Sudán, en el departamento de historia, la facultad de historia, y con los ingenieros de allá y con los bibliotecarios de allá, para hacer un proyecto digital de fotos del periodo de postindependencia. El problema era bien único y me encantó ese proyecto, y lo voy a mencionar porque es una de las cosas de los proyectos que he trabajado que más impacto ha tenido para mí. En aquella época estaba el gobierno de Bashir. No sé si ustedes han leído la noticia, pero a Bashir ya le dieron por el pescuezo, y ahora lo que está es la junta militar, que más o menos va por el mismo camino. Pero en aquella época era un gobierno islamista que había con Bashir de dictador. En Sudán se da el caso de que todo el mundo es musulmán. Los de la izquierda son musulmanes y los de la derecha son musulmanes. La única diferencia es que los de la izquierda creen que tiene que haber una separación entre la religión y la ley pública. Y los de la derecha creen, o sea, que el país tiene que ser regido por la ley de Sharia, ¿no? Esa es la única diferencia, pero todo el mundo es creyente y todo el mundo va a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede con esta colección de fotos que se tomaron ahí en el periodo de la posindependencia y que terminaron en cajas en la biblioteca? Que están llenas de fotos de mujeres vestidas de una manera que el gobierno no apoya. El gobierno tiene una idea de lo que es la identidad nacional de la mujer, que debe de vestirse de esta manera y de aquella, pero no de esta otra. Entonces, toda esa diversidad del vestido y expresión de la mujer del periodo postindependentista va en contra de la imagen que está tratando de vender el gobierno. Pero dentro de la universidad, que son musulmanes de izquierda, los historiadores quieren enseñarle a la juventud la riqueza cultural y expresiva de su país. Y entonces creamos un proyecto usando wax, usando una versión de wax temprana, que pueda crear tanto una versión para poner en el internet para pasar la censura del gobierno, que una versión que pueda circular en el aula allá en la Universidad de Khartoum para los estudiantes y los profesores, basada en el mismo trabajo. O sea, si se fuera a hacer en dos trabajos diferentes, coño, la verdad que la jode.
tener que ponerse a trabajar en dos productos diferentes, uno para pasar la censura y el otro para poder tener algo de verdad. El reto era crear procesos de trabajo, workflows, que llevaran a dos productos diferentes, basados en la misma cantidad de trabajo, usando tecnología mínima. Allá la electricidad nada más sale de las 12 a las 4. El internet nada más aparece en la universidad. En el pueblo lo que a veces aparece la señal de celular y este tipo de cosas, pero es una cuestión de una precariedad que hay ahí en el pueblo sudanés, donde hay que trabajar bajo condiciones mínimas, tanto tecnológicas y, como le dije, por el hecho de que hay una censura bien fuerte. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es lo que le pasó al West Side cuando tumbaron a Bashir y se metió la junta militar. Lo quitaron. Fue porque le quitaron también el internet a todo el mundo. Sin embargo, allá en Sudán hay copias del proyecto entero que están circulando en la universidad. El proyecto sobrevivió la revolución. Como ustedes saben, la censura crea este tipo de relaciones donde si tú te quedas muy calladito, ya eres sospechoso. Esa fue una de las razones por la que, este equipo en Sudán quería hacer un proyecto que tenga una versión a internet. Porque si tú pones una versión internet donde todas las mujeres están con la charía, el gobierno dice, sí, qué buena gente los historiadores ahí, y te dejan de joder, y así puedes tú tener tu versión. Es increíble la manera en que estos juegos de invisibilidad y visibilidad también afectan la manera en que nos movemos dentro de las universidades. Y es ahí donde esa situación tan específica de Sudán también puede enseñarnos a nosotros a pensar la manera en que vamos a hacer las cosas dentro de nuestras universidades, aquí en América, de este lado del Atlántico, cuando estamos tratando de imaginarnos los centros, imaginarnos los sistemas de producción que vamos a hacer, para poder de verdad manejarse de esta manera. No creo que, que en Puerto Rico llegue una dictadura pronto, con censura, pero señores, pero es Polonia. Lo más importante es tener la flexibilidad. Es ahí donde yo, por ejemplo, soy el representante de aquello que va en contra de las plataformas establecidas o usadas y lo que llaman los best practices de los gringos. Y todo aquello que se produce y funciona dentro de ese estándar norteamericano, donde se imaginan un mundo donde no va a venir la censura, donde no va a venir el control, donde todo funciona de una manera homogénea. Sino, exacto, yo estoy aquí para defender este otro mundo de las sombras, el mundo de la precariedad, donde esta creatividad que tenemos que tener crea una ecología completamente diferente a ese mundo de best practices y de estándar. Pero es un mundo donde tenemos un control enorme de lo que hacemos, porque estamos trabajando con la materia prima, no estamos trabajando con sistemas intermedios o de mediación de los norteamericanos. Por ejemplo, mira, te lo voy a poner bien fácil para los bibliotecarios que están en el salón. El Dublin Core ese, ¿verdad? El Dublin Core. Qué chulo, el estándar internacional del Dublin Core. Que no es Dublin de Irlanda, es Dublin de Ohio. Sobre todo. Sí, que fueron y se juntaron, se juntaron un grupito de pendejos de allá de la biblioteca de Estados Unidos y que, bueno, vamos a hacer un estándar ahora que es el más flexible y ese estándar lo van a hacer, todo el mundo lo va a usar y los gringos estos crearon ese estándar. Y eso se empezó a regar, porque claro, los gringos regan todo, Star Wars, las camisetas, todo, lo que ellos hacen se pega muchísimo. Y entonces, ahora estamos todos
El Omega viene con el Dublin Core pegado ya automáticamente y todo el mundo que el Dublin Core. Algo que se le ocurrió a un reguero gringuito en Ohio. O sea, lo usan todo. Sin embargo, cuando tú estás trabajando en la colección de viejos, la colección de, la colección de la protesta o cualquier tipo de colección, hay categorías que no aplican. Y las categorías de ellos no tienen que ver muy poco con lo tuyo. Entonces ahí voy a meter el tema. Y tú me estás filmando, pues yo he dicho aquí si me despiden, tú eres que me vas a meter en tu casa, yo voy a comer allá asopado en tu casa. Pues, no importa, nosotros no lo censuramos. No comparta ese video. Bueno. Ponemos el timbrecito, pipi. Tengan ese Dublin Core bien pendiente. Ahora les voy a enseñar un proyecto que se creó usando tecnologías mínimas con un impacto enorme. Porque en este proyecto es esa manera de pensar de nosotros y de trabajar de nosotros que le da la fuerza que tiene. Este es un proyecto que tiramos el año pasado. No sé si ustedes se acuerdan cuando Trump mandó el Zero Tolerance Policy, que empezaron a quitarle a los hijos y a las hijas, a las mamás allá cuando iban cruzando en la frontera. Y estaban esos videos de la niña, ay, que mi mamá, y todo el mundo llorando alrededor del mundo, de rabia por este abuso. Nosotros nos pusimos a trabajar en el laboratorio, llamamos a colegas en diferentes partes, incluyendo colegas en Texas, que habían trabajado el tema de la frontera allá, el tema chicano, y metimos a la Ruxy de Boston y a unos otros colegas que sabíamos que tenían buena experiencia, muy buenos veteranos. Y trabajamos como relámpago. Y en 7 días armamos un software, armamos este proyecto para desenmascarar todo el sistema de encarcelamiento de ICE y el power que tenían. Ese fue el volumen 1. En el volumen, cada uno de estos círculos, rapidito, los dejo que los exploren más luego, cada uno de estos círculos son cárceles que tienen ICE alrededor de los Estados Unidos. Y claro, el tema era, parte del tema era, es interactivo, los azules donde tenían a los niños. Parte del tema aquí era también comunicarle al pueblo norteamericano que la frontera no es algo que existe ahí como una línea, sino que cada nosotros inmigrantes llevamos la frontera dentro de nosotros y nos miran, y es que cada vez que estamos caminando en cualquier pueblo, no importa, tú tienes la frontera en ti. Yo con el gorrito que me lo quito cuando voy a los pueblos esos, por si acaso. A ver si me confunde. No, hay una que no me confunde por árabe, o sea que yo estoy jodido como sea. Esta serie de visualizaciones, la trampa en la frontera, la vista de águila, donde se pueden ver las diferentes cárceles donde están. La contaduría que le hicimos, esta es la población diaria de inmigrantes que tienen presos allá. Todos los días en averaje tienen 45,000 gente de nosotros presa en Estados Unidos, en este sistema carcelario que tienen allá. En el volumen 2, entonces nos enfocamos en el tema del dinero. En el volumen 1 eran las cárceles en sí. En el volumen 2 nos enfocamos en el tema del dinero. Y les sacamos la cuenta a todo, desde cómo se maneja la financia de todo ese sistema de encarcelación que tienen. Eso todo se hizo con computación mínima. Pero es aquí, en esta gráfica, no es en lluvia. Este es el crecimiento de la compañía. Cada círculo de esto es una compañía que trabaja con ICE. Es en el freezer, aquí mismo. Déjame darle un refresh ahí.
donde está el punto que quiero hacer. Cada uno de estos cuadrados, no se ve muy bien por la proyección, pero cada uno de estos es un cuadrado que representa el tamaño de una compañía. O sea que tú le puedes dar a un cuadrado aquí y te sale, o sea, la información sobre esa fiscal y financiera sobre esa compañía que está. Y cada una está categorizada de acuerdo a estas grandes categorías que tenemos. O sea, la amenaza de violencia, el flujo de cuerpos y bienes, las grapas, la reformación de cuerpos, las paredes, las máquinas. Estas categorías son las categorías de nosotros. La información, los datos que teníamos del gobierno vienen del usagov.com, que es la información pública que el gobierno tiene que publicar todos los años de cómo gastan el dinero de los impuestos. Esa información es pública, de libre, o sea, es libre acceso, tú la puedes bajar. Y son unos spreadsheets enormes, tienen como 2.000 columnas. Entonces las compañías que trabajan con ISON eran como 2.000 y piquito de rows. Imagínate un spreadsheet con 2.000 rows. Las categorías que ellos usan para categorizar las industrias viene del acuerdo NAFTA. Entonces, nosotros tuvimos que, como por 3 días, un row a un row, recategorizar todo para poder tener una visión del mundo que está más de acuerdo con nosotros y la preparación humanística de nosotros. Porque si te llevas de ellos, todas estas compañías parecen la cosa más nice del mundo, son super PG, o sea, sin embargo tú recategorizas todo y de repente te puedes dar cuenta de que hay compañías que ¿cómo se dice surveillance en español? Eso, de vigilancia, de tener ese ojo arriba de uno, de reformarnos, la manera en que nos movemos, la manera en que de controlar nuestros cuerpos, etc. Es aquí en esta de vigilancia donde viene el power de esta flexibilidad. Es que si nos van a vigilar, porque la verdad que tienen power para vigilarnos ya en los teléfonos, con las cámaras, en todos los lados, entonces nosotros también tenemos como el deber de vigilarlo a ellos. Y vigilarlo a ellos renombrando el mundo a nuestra manera. O sea, si ellos nos van a meter en categoría y a manejarlo de esa manera, entonces nosotros también podemos mirarlo a ellos y meterlo en nuestras categorías, con nuestro sistema de categorización. Nosotros no vamos a tener dron ni tanque de guerra. Aquí nosotros, los que estamos aquí ya por definición, somos gente que no tenemos acceso al verdadero poder, la violencia total que tienen estos gobiernos. Pero lo que sí tenemos acceso a esas maquinitas que ustedes tienen enfrente de ustedes, que son super power, y a las palabras, a la categorización. Nosotros podemos describir el mundo a nuestra manera siempre. Y es aquí donde estas herramientas se demuestran su verdadero poder. El wax, que lo tenía por aquí, se llama wax porque cera. Tú puedes usar el spreadsheet que te dé la gana, no tiene que ser double encode. Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú puedes crear la categoría que tú quieras. Si quieres tener autor, está bien. Si te metes así a Foucauldiano y dice que el autor está muerto, entonces no tienes el autor. O sea, depende de ti, es un spreadsheet. La manera en que este software funciona es que tú haces un spreadsheet, que todo el mundo tiene acceso al spreadsheet. Y ese spreadsheet te crea el website. Bueno, termino entonces, porque yo cuando me pongo a hablar no hay que me calle. Termino entonces con lo que le prometí al principio, que era una vista más o menos de las humanidades digitales en el Caribe. Casi también dentro de las humanidades digitales en el Caribe que hemos trabajado en la última década, hemos trabajado con estas tecnologías. La primera conferencia de humanidades digitales en el Caribe se dio lugar aquí en Puerto Rico, organizada por mí y por Leo Flores, en la UPR de Mayagüez, en el 2012. Estas son la gente que participó en aquella conferencia. Esa conferencia se llamó el DACAN Caribe. Muchos boricuas, pero también mucha gente del Caribe, de Jamaica, de Cuba, de Haití, de Trinidad,
Nos metimos en Mayagüez por 3 días. Después de esa conferencia hubieron muchas más. Estas conferencias de TACCAM son bien informales. Después de hacer 2 o 3 de estas informales, empezamos a hacer una bien formal, que va ahora para el tercer... que vamos para la 6ª ahora. Es un año en Nueva York y un año en un lugar en el Caribe. El año pasado estábamos en Trinidad. Yo creo que tú estabas ahí, Sara. I watched it. Tú la viste por el video. Sí, sí. Ya vamos por la 6ª. Estaba hablando con Nadia a ver si a lo mejor traemos la 7ª para acá, pero no sé, eso hay que trabajarlo bien. A ver si podemos traer la 7ª para acá. Y sigue la misma tradición donde se reúne mucha gente del Caribe a trabajar estos temas. Al lado, en conjunto con esta conferencia que hemos trabajado, tenemos también la revista Archipélagos. Le voy a enseñar la versión nueva, pero no la tuiteé. Ni porque estamos cambiando de plataforma. Y digo de plataforma, no plataforma como así como Technology, sino no vamos a hacer Small Axe ya. Vamos a hacer Archipélagos. Por muchas razones, pero en esta revista ya vamos por el número 4, ya está en producción. Acabamos de publicar el número 3. Hacemos revistas por pares, revisión por pares de proyectos de Digital Humanities, pero también publicamos ensayos sobre lo digital en el Caribe, desde diferentes puntos de vista: sociología, historia, filosofía, antropología, etc. Y también publicamos proyectos experimentales. Este es un proyecto de la Marisa Parr. Este no es Minimal Computing, ella lo hizo y se lo aceptamos porque era tan bonito, pero este es un proyecto, es un ensayo experimental sobre la diáspora negra en el Atlántico. Que tiene video, sonido, y nunca, la experiencia de leerlo nunca es la misma. Siempre, ningún lector lee lo mismo. Siempre te va cambiando por diferentes caminos al azar. Obviamente, no es solamente la labor que hemos hecho nosotros de tratar de unir y coordinar la actividad que hay en el Caribe alrededor de las humanidades digitales. Hay muchos que están trabajando el tema dentro de sus comunidades regionales con su propia energía y su propia fuerza. Yo me puedo pasar aquí 2 horas diciéndole de la gente maravillosa que hay en el Caribe trabajando de esto, incluyendo a ustedes mismos, pero quería terminar simplemente con el trabajo de mi querida amiga Schuyler Esprit, que ustedes a lo mejor lo conocen. Porque es el que más se parece de lo que he escuchado. Es la iniciativa que más se parece a lo que se quiere hacer aquí. Es una iniciativa. Charlie y yo fuimos a la Universidad de Virginia como estudiantes graduados. Nos conocemos de hace demasiado. Tremenda genio. Ella empezó con un proyecto de Omeka y para empezar a formar esa comunidad de gente interesada en trabajar lo de la humanidad digital, y terminó de ahí creciendo a un laboratorio pequeñito. Se le derrumbó enterito con Don María, pero después de María volvió y ya lo logró reconstruir otra vez. Y ahí tiene el gran honor de ser el primer centro de humanidades digitales en el mundo entero donde los estudiantes de bachillerato trabajan con los estudiantes de la universidad para hacer el mismo tipo de proyectos
de acervo cultural, o sea, memoria patrimonial y ese tipo de cosas. Bachillerato de los high schoolers. Sí, ¿cómo le dicen aquí? Superior, sí, son los bachilleratos, le decimos República Dominicana, que son los de high school. Porque bachiller... Los bachilleratos aquí son universitarios. Allá es high school, bachillerato es high school, o sea, de 9 a 12. Ella es la primera en el mundo entero, porque ya hay varios que lo han hecho, pero ella empezó hace como 7 años, que pone a los estudiantes de la high school con los estudiantes de la universidad, trabajan juntos. Claro, en Dominica es más fácil, la isla de Dominica es chiquitica y ella, o sea, el primo es el secretario de educación y ese tipo de cosas, ¿no entiendes? O sea, que se pueden hacer esas cosas. En Estados Unidos es un poco más difícil, nadie conoce a nadie. Estamos trabajando en la escuela superior ahora, porque en el campus Dorian, so estamos En el tú allá. high school. Yeah. Aprovecha y trabaja con los estudiantes, Exactly. claro. Well, I need help. Entonces termino con ella porque para cerrar quería dar este mensaje de que no es solamente que podemos trabajar, tener una creatividad enorme en el mismo momento donde volvemos a tener control sobre nuestro entorno, sino que esa creatividad enorme que nos da control de nuestro mismo entorno es también lo que le ofrece al mundo entero algo original y de valor. Es donde ella, siendo la primera que hace esto en el mundo entero, a pesar de que no hay dinero en Dominica y que de repente la gente empieza a imitarla a ella en Estados Unidos, imitarla a ella en Europa, es, yo creo, el mensaje más importante que se puede tener cuando se presenta este tipo de propuestas, porque no se lo voy a negar. Trabajar dentro de los estándares y los Dublin Core y todo eso es más fácil. Ya alguien hizo el trabajo. Y si tú tienes acceso a esto y aquello, es más fácil. Y claro, a pesar de que no se puede depender de estos sistemas, porque no son los mismos, no fueron creados para las ecologías donde vives tú sabes que de vez en cuando te enganchas a esos sistemas. Y a lo mejor te vas por ese camino del dulce, la casita de azúcar, y ahí te come la bruja. Pero si te vas por el camino de tu propia realidad y tu propia creación, tomando en tus propias manos las herramientas estas, entonces sí, al mundo tú tienes algo que ofrecerle que es tuyo, y el mundo lo sabe, para que nos imiten a nosotros en vez de nosotros imitarlo a ellos. Gracias. Dimensión conceptual en las humanidades digitales. Para mí, yo creo que yo recuerdo en nuestra conversación ayer, tú decías, bueno, sí, pero que se vea bonito, ¿verdad? Y que se vea bonito, pues me parece como, ¿verdad? Como una frivolidad, pero en realidad yo creo que potencialmente, ¿verdad? Estamos generando unos ambientes y unas formas de presentar información que están bien vinculadas con esas dos dimensiones, la dimensión estética y la dimensión conceptual. Eso me llamó mucho la atención, ese poder de renombrar, recategorizar y de presentar unos datos de una forma novel y al mismo tiempo particular. Así que si puedes abundar un poco sobre esas dos dimensiones, la estética y la conceptual, en la creación de proyectos digitales. La teoría mía no es muy avanzada. Me puedo inventar 2 o 3 cosas aquí para parecer como un gran teórico si tú quieres, porque yo soy doctorante, yo fui doctorante de inglés y eso te prepara muy bien. Pero la teoría mía es que a la gente le gustan las cosas bonitas
Y si tú quieres que te hagan caso, la juventud y eso, hay que ponerla bonita. Mira, ese es el póster de la conferencia de cosas. Todo el mundo está en Twitter dándole retweet, porque dicen, wow, qué póster más bonito. Si hubiera tirado el póster feo, entonces la gente no te le da retweet y te queda con tu conferencia vacía. Y nosotros le pagamos 500 pesos a Bercia Harris, que es una artista de la Bahama. O sea, también es una manera, este valor estético, de darle un valor a la estética caribeña, que nos permite a nosotros usar el dinero de la universidad rica para pagarle a los artistas de nosotros de aquí, que son los que están haciendo las cosas bonitas, ¿no? Cuando yo digo bonita, quiero decir artista de Barbados. Una joven de 27 años que tiene un portafolio precioso. Y entonces, pero hay que pagarle porque, ella se llama Bercia Harris. Y hemos usado artistas del Caribe siempre en todo. Y buscamos la manera de... O sea, se hacen cosas bonitas. Yo, claro, tengo el privilegio ese grande, enorme, de tener ese salario que me da la Columbia, ¿verdad? Con mi apartamentico ahí al lado del Hudson, viviendo la best life, como dicen ahí, al lado. Yo uso ese salario para tratar de entonces también hacer cosas bonitas también. Yo no le cobro a nadie para hacer las cosas que yo hago, pero trato de hacerlas bonitas, aprendiendo también de la estética caribeña, ¿no? Yo trato de ver cuáles son, o sea, los movimientos estéticos que se están dando, que tienen auge en el Caribe, y aprendo un montón de eso. Yo no soy tampoco un gran diseñador, pero trato de hacer las cosas bonitas. Y a lo mejor bonita te suena frívolo, o sea, te suena como a Gucci, no sé, pero en realidad es, o sea, bonito para quién. Para mí es bonito en el sentido caribeño. O sea, dentro del lado conceptual. And to use the art, like, in this way, like for me, you know, in the Bahamas, so much is used for tourism, and they're beautiful art, but then when you see the activities and the things we're doing in the university, scholarship, there's a disconnect. And so it's like, how is this being valued outside of humanities or the kind of work we do in the university? That disconnect, you know, the value is placed elsewhere for artists and creative, you know, the creative industries are being, you know, fomented. Hay que pagar a los artistas. But Hay que buscar la manera de que nuestros artistas, nuestros jóvenes creadores tengan manera de, o sea, de poder seguir teniendo, o sea, trabajando esa expresión. Y and to pay them. I mean, we need to bring them to pay them, give them money. Y ahora, una pregunta que le hago yo a ustedes, ¿verdad? Que también todos los que están invitados aquí se sienten mejor, que están participando en algo que tiene su cierto pulimiento, ¿no? Que no fue una cosa así, o sea, que hay como un cariño en darle este tratamiento estético a las cosas que hacemos. Le da como la gente que participa en esas cosas, a veces participando sin que se le pueda dar dinero, por lo menos se siente que ahí como que por lo menos nos importa que todo el mundo quede bien, ¿verdad? Si tú participas en la comunidad de nosotros, queremos que todo el mundo se sienta como que estamos dando para adelante con dignidad. Sí. Un poco hilando lo estético y lo conceptual, es que pensé mucho en lo estético y lo conceptual, sobre todo cuando estabas hablando de la computación mínima, que dijiste que no necesitas diseñador, no necesitas programador. Que no tenemos. No es que no necesitamos, Bueno, es que no decía sin tenemos. lo que copié aquí, sin programador ni diseñador, en ese contexto de empezar a crear un archivo, me imagino, pero sí necesitas una base de programación. Eso es una pregunta, pero es que quiero hilar dos cosas, que es la parte de lo funcional y práctico, ¿no? Que tiene un poco la computación mínima, que es que se cree algo con la materia, con lo base, que no necesariamente incluye necesariamente lo estético, ¿no? O sea, bueno, y eso es un poco para que lo debatamos ahora, o sea, si en realidad, incluso nos enseñaste unas cuantas páginas que son bien, que el font está todo pegado, que ahí creo que de las primeras, no hay una evaluación real así de diseño conceptual, de que sea atractiva, sino simplemente con tal de tener ese repositorio ahí. Bueno, nada, que abundes un poco de eso porque me pareció bien interesante esa idea de lo práctico, funcional y mínimo, y cómo entonces eso lo podemos, vamos a la realidad, que es que si la gente está acostumbrada al estético,
Y pues por ahí un poco yo me quedé así como, ¿cómo se casa? Un poco ahí lo que pregunta Nadia, pero no es solamente en esa revista, sino también desde esa computación mínima, ¿no? Y si me permiten 2 segundos, que usted quería hacer una pregunta también, si la quiere compartir. No tanto una pregunta, pero este concepto de estético también incluye todo de acuerdo con las comunidades a las que nosotros queremos llegar. Porque a veces vemos cosas grotescas que nosotros no nos repelen, pero sin embargo hay un público para eso. Entonces, buscar esa línea de a dónde nosotros nos estamos dirigiendo y a dónde queremos llegar para captar la atención es básico, bien importante para mí. Sí, claro, toda la comunidad tiene su estética diferente y dentro del Caribe hay una variedad enorme de estética, ¿no? Y uno a lo mejor puede vislumbrar corrientes, pero hay unas diferencias enormes, depende de dónde te encuentres, con qué comunidad estás trabajando, y cuestiones de clase, de género, afectan mucho también la estética que surge de este tipo de cosas. Y tratando de unirlo a lo que tú dices, quería aclarar algo muy importante, que es que no tenemos gente pagada que no trabaje el diseño y la programación y otro tipo de cosas que hacen falta siempre en estos equipos. Lo que lleva a que nosotros aprendamos a programar y a diseñar. Cuando digo que no hay staff, es que no tenemos nadie que esté dedicado a ponernos los websites bonitos ni hacernos los pósters. Lo que quiero decir es que lo hacemos nosotros. Sí, pero por ejemplo en Sudán, o sea, en lugares donde realmente la infraestructura, o sea, toda la conversación que estábamos hablando de la computación mínima, de que la base es que realmente se sepa, qué sé yo, programar. Esa base incluye el diseño, se incluye personas que sepan diseñar o solamente personas que manejen un código. No, las dos. Las dos. ¿Y eso qué implica, por ejemplo, para los estudiantes de Library Sciences? Bueno, lo que pasa es que yo también a mí me han llamado el minimalista maximal. Que siempre, cada vez que hay colaboración, yo soy el más radical en el grupo. Pero claro, como soy siempre parte de una comunidad, tengo que hacer compromisos y porque estamos trabajando en equipo, no es la voz mía nada más, es la voz de todo el mundo y la capacidad de todo el mundo que esté trabajando en este proyecto o en el otro proyecto. Y hay que ver cómo es que uno va a pelear con ese pequeño ejército de acuerdo a lo que tengamos que ofrecer cada uno. Y los deseos de cada uno, porque no es nada más lo que sabemos hacer, sino también las cosas que queremos hacer. Buscar un balance entre lo que de verdad se necesita y la capacidad real de cada quien, y estos deseos y sueños, ¿no? de cada quien, porque en el Caribe no se deja de soñar tampoco. Y desde el punto radical que ustedes entonces lo toman y ustedes lo manejan como ustedes quieran, desde el punto radical mío, yo creo en la creación de seres humanos que sean capaces, estudiantes, que sean capaces de ser independientes, productores independientes de este tipo de proyectos en sí. Eso quiere decir que yo creo que debiéramos estar preparando estudiantes dentro de la bibliotecología o dentro del departamento de historia o comunicación, que sean capaces de programar de manera mínima, de manejar esta tecnología mínima, que sean capaces de pensar sobre el diseño de manera mínima, o sea, al mismo tiempo que se preparan dentro de sus diferentes ramas. Yo fui entrenado en la Universidad de Virginia por Bethany Novinsky y el equipo del Scholars Lab en un proceso que se llama el proceso Praxis. Eso fue un proceso que lo diseñó Bethany Novinsky, que es mi mentora número 1, imaginado por ella dentro de este marco estandarizado de Estados Unidos, pero con unas ofertas muy originales, donde a nosotros nos pasaron por un proceso de 1 año como estudiantes graduados, y está en el internet el proceso, se llama Praxis Program, lo pueden googlear, es Virginia, Universidad de Virginia Praxis Program. En este proceso, el primer
el primer semestre nos exponen a todos los estudiantes, nos pusieron a todos los estudiantes a diseño, programación mínima, curación de datos, gerencia, o sea, manejar presupuesto y ese tipo de cosas. También es una de las cosas que, o sea, porque no es nada más hacer cosas bonitas, hay que también manejar, o sea, a los equipos y a manejar los calendarios y que las cosas, para que las cosas se realicen hay que tener gerencia, hay que saber gerenciar. Edición de contenido. Edición de contenido, ya eso se supone que coño te lo estén enseñando allá en tu coño, si no te están enseñando eso en las humanidades ya, o sea, no sé, o sea, son cosas que no te enseñan dentro de las humanidades, ¿no? O sea, y después de ese primer semestre, entonces llega el segundo semestre donde cada quien tiene que elegir su camino para hacer una división de labor. En el primer semestre se borra la división de labor completamente y se le enseña a todo el mundo en el equipo las diferentes ramas para que cada quien entienda el trabajo que implica el trabajo de diseñador, que implica el trabajo de gerente, que implica el trabajo de programación. Y entonces después, más o menos, la gente se va dando cuenta más o menos por dónde es que se quiere ir. Y los estudiantes, claro, algunos eligieron un camino porque querían aprender más sobre eso, o algunos eligieron ese camino porque ese era el cómodo. Pero al final entonces sí se establece una división de labor y se hace el proyecto. El proyecto que hicimos fue un proyecto que se llama Prism, que es un proyecto, es una herramienta que es una herramienta que se usa para que tú subes los textos, tú subes un texto, un poema, ¿verdad? Y tú en el aula, tú subes un poema y te da 3 marcadores. Los estudiantes entonces, por ejemplo, tú siempre dices, el marcador azul va a significar, tú le puedes dar el significado que tú quieras. El marcador azul es metáfora, el marcador rojo es metonimia y el marcador verde es alegoría o algo así, ¿verdad? Entonces los estudiantes en el aula se ponen todos a marcar de su manera, en su cuenta, separado. Al final entonces tú puedes ver dónde los estudiantes estaban de acuerdo, o sea, qué eran lo que los estudiantes estaban de acuerdo que era metáfora y dónde se equivocaban o dónde se iban por el otro lado. Una herramienta muy bonita, muy útil para enseñar literatura en el aula. Y se usa mucho en el high school allá en Estados Unidos. La mayoría de los usuarios son en el high school, para enseñarle conceptos básicos a los estudiantes, ¿verdad? Eso lo construimos nosotros, usando ese proceso. Cada uno del equipo, yo me fui por el lado de programación, cuando había que decidir la labor. Entonces, ahí está la promesa progresiva, izquierdista de ese modelo, pero también la fuente de la tensión mayor que tiene con los sistemas universitarios contemporáneos. Por los sistemas universitarios ahora dependen de una división de labor bien estricta. O sea, y por eso los departamentos están diseñados por una disciplina donde hay poco encuentro con las otras, porque a usted lo estamos preparando como ingeniero, a usted como médico, a usted como aquello. Y entonces, cuando llega a la fuerza laboral en sí, tu trabajo es este, y tu trabajo es este, y tu trabajo es este, y se supone que de ahí surjan los proyectos en común y cosas, y cada quien pero ya definido. No hay ningún momento donde tú puedes convertirte en un ser humano que tenga la capacidad de pensar los diferentes roles. Y peor todavía, no existe la capacidad de desarrollar seres humanos que sean completamente independientes, porque si tú, este es el modelo corporativo, ¿no? Donde cada quien hace algo diferente, con un jefe arriba y 3 subjefes abajo, 20 subjefecitos abajo y así. Y claro, el ser humano dentro de esos sistemas de producción capitalista o comunista, porque se puede dar por el otro lado, no tiene la capacidad de desarrollarse como seres independientes. Entonces, claro, entonces la gente dice, no, pero claro, porque tú estás defendiendo entonces el individuo, el individuo como el ente más importante, ¿no? Y no la comunidad. Yo digo, no, porque lo que pasa es que si tú reúnes a un equipo donde cada uno es capaz de ser productor independiente, esos equipos son power, Sí. son bien duros. El turn apart ese, pregúntale a la gente que vieron ese fenómeno allá en Estados Unidos desarrollarse, Cristina y Andy, que se dieron cuenta. Una de las cosas que dejó a todo el mundo en las humanidades digitales así como frío, o sea que es que lo hicimos en 7 días.
nadie nunca, o sea, eso era por lo menos 1 millón de la Melon y un año. O sea, los primeros 6 meses escribiendo el grant y después cuando nos dieron sí, y cuando te dan el grant, entonces después 6 meses para desarrollar el proyecto, ¿verdad? Nosotros lo hicimos en 7 días. ¿Por qué lo pudimos hacer en 7 días? Porque la mitad del equipo era cada uno tenía este perfil que te digo. La mitad de ese equipo, 4 de nosotros, porque habían 3, metimos estudiantes, porque también queríamos trabajar con los estudiantes, y los estudiantes de verdad todavía no tenían esa capacidad de veterano, ¿no? Pero la mitad del equipo son capaces de producir independientemente. Y de ahí viene el poder, ese power que tuvo ese equipo para hacer un proyecto de ese tamaño y de la calidad que se hizo. Yo creo que eso es para perderse en ese proyecto. Me dice es diferente en Europa como trabajando con eso. ¿Cómo así? Is that true? I don't know. That what? Like, You can ask me. like people that I have to speak to English because Yeah. But when they have work groups there, they work very different than Americans. Like I've worked with European researchers, and they say the Americans are sort of that individual kind of when you get to the team, it's just individuals working, in that struggle and where it is in Europe, because the way they function in the university, part of their preparation is working in teams. They're just like, that's how they're oriented. You don't go off, it's the opposite model. Whereas in the United States, you're trained to be an independent researcher and do your own thing. And so when you work in teams, it's harder, unless you're in certain fields, right? But then in Europe, you don't become independent until you're very well established. You're always working in teams. You're constantly having to. So I'm just curious if you've had Same that problem. No, experience. it's You still think they have the same? Because I haven't really worked with European teams, but there seems to be a difference there. I don't know. That's what I hear from Europeans. Aquí para decir que con esta conversación vamos a Sí, finalizar sí, y luego las dos nos volvemos a ver en el taller que va a ser en el anfiteatro número 6, aquí mismo en Estudios Generales, para seguir entonces explorando un poco más de manera más concreta Watts y podemos seguir teniendo estas conversaciones. Pero vamos a finalizar ¿Pero le respondo o no le respondo? Text me later. Esa es la estructura homogenizadora universitaria. Sí, bueno, es una cuestión de cantidad, no de calidad, porque en Europa sí es verdad que montan más equipos, pero la división de labor está bien fuerte todavía. Still. Allá, Yeah, sí, I'm just curious. es simplemente I just wondered cantidad, que hay if más equipos, pero los equipos cada uno tiene, el diseñador es el diseñador. They only do Y that. el de la, It's still o broken. sea, Yeah. y no te digo, mira, porque lo que estoy diciendo no es que estoy en contra de la división de labor, Right. es que estoy en contra de la división de labor prematura, o la división de labor que cierra las posibilidades del crecimiento humano. O sea, eso es lo que ahí es que me voy en contra de eso. No, they Lo que have creo to. y sobre todo esto es por los estudiantes, para crear, o sea, porque no hay sistema ahora mismo de crear estudiantes que tengan esa capacidad de ser productores culturales independientes de este tipo de asuntos. O sea, en las artes plásticas se puede crear un pintor que produce independientemente como pintor usando la plástica que utilice. El problema es que como algo que a lo mejor ustedes se pueden imaginar, este tipo de cosas es mejor producirlas en equipo, que es de eso que estamos hablando, ¿verdad? Pero entonces lo que no existe, la creación de seres humanos que pueden ser parte de estos equipos que tengan una capacidad holística de poder trabajar exacto como productor independiente, y es ahí donde yo estoy, donde yo ofrezco la oferta conceptual mía, es la de trabajar dentro de estos sistemas donde tú sabes manejar la materia prima. Y de hecho eso es lo que Schuller ha estado haciendo con Create Dominica. Más que nada, Create Caribbean. No, si tú supieras que la Create Caribbean no se fue por este camino, se fue más o menos por el camino que se va aquí, que fue con el Omega. Pero claro, a través de los años, Mitch Schaller, que hablamos acá a menudo, hemos estado tratando de imaginarnos cómo, porque es difícil. La propuesta mía es que los estudiantes se pongan a pensar en símbolos, no en gráfica. La juventud de hoy día crecieron en un mundo gráfico.
crecieron en un mundo donde todo era clicky y todo eso. Pero debajo de ese mundo gráfico siempre hay un mundo simbólico que otra persona lo manejó. Y es ahí introducir que se tomen la pastillita roja en vez del azul para que se metan en el Matrix. Es que hay una dificultad enorme ahí. Que hay que saber, Sí, y hay yo que saber creo que manejar. Nicolás está moviéndose un poco hacia eso, porque la última conversación que tuvimos, ella nos estuvo hablando de que estaba trabajando, ella programando. Sí. Estaba programando, y es la realidad, pero bueno, podemos seguir teniendo esta Podemos seguir esta tarde, vamos. Gracias. A comer, gracias a todos.